Gerardo. Un saludo a todos los compañeros. La verdad que, primero que nada, una disculpa por los problemas del audio. Y en segunda, compartirles el gusto, la emoción que nos embarga el poder, a pesar de la distancia y las distintas latitudes, poder estarnos conectando en este encuentro que es en favor de la vida y de los recursos de nuestra madre tierra. Y bueno, pues un saludo desde Huauchinango. Compartirles, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Vamos a ver lo que es o lo que fue el proyecto turístico integral Necaxa, que fue un proyecto de Rafael Moreno Valle cuando fue gobernador. Y bueno, a ver, aquí se los comparto. Ahora sí. Bueno, pues todos hemos escuchado un poco de el asunto de lo que fue dentro del morenovallismo, la creación de complejos turísticos. Recordemos que en el 2009 Felipe Calderón Hinojosa extingue la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, que se encargaba de suministrar energía eléctrica, y bueno, pasan los años y mientras estaba la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ex gobernador poblano, bueno, pues seguramente en uno de sus sobrevuelos en helicóptero, por lo que es el complejo de presas, dijo, pues aquí va a estar bueno para organizar un proyecto integral turístico. El asunto es que pues había una intención de despojo de tierras de pueblos nahuas principalmente del municipio de Huauchinango, aunque también abarcaba otros municipios como Tlaola o Juan Galindo. Estamos hablando de la sierra noroccidental. Y bueno, pues en este proyecto había varios asuntos que vamos a abordar rápidamente. Lo que sí es cierto es que a los involucrados, a los habitantes de las comunidades como son Papatlazolco, Papatlatla, Jaltepec, Tlalmaya, que son comunidades indígenas y que se encuentran prácticamente en las orillas de las presas que fueron ubicadas principalmente, que eran 2 de las presas de las 5 que comprende el complejo hidroeléctrico Necaxa. Era la presa de Nechapa y la presa de Tenango, que son pues las menos contaminadas, porque aunque también están muy contaminadas, todavía está más contaminada la presa que lleva el nombre del propio pueblo y del propio complejo hidroeléctrico, la presa de Necaxa. Bueno, en realidad nunca hubo una presentación del proyecto con los pueblos, hubo algunos diálogos de funcionarios del Banco de la Tierra que llegaron a tratarlos de convencer de que vendieran sus tierras, pero nunca llegaron por parte del gobierno a ofrecer lo que es en realidad el contexto de este proyecto, el contenido, ¿no? Todo lo que se conoció fue por anuncios del gobierno del estado, por declaraciones del propio gobernador y de diversos funcionarios, en ese entonces también el secretario de Turismo, por algunos medios de comunicación, no todos, que publicaron diferentes notas al respecto, y por reuniones que hubo entre autoridades locales también, presidentes municipales, algunas auxiliares que participaron de este proyecto, ¿no? En Huauchinango estaba como presidente municipal Gabriel Alvarado Lorenzo, que llegó con las siglas del PRD y que, bueno, también trató de convencer ahí. Recordemos que el pasado trienio duró, no fue trienio, de hecho, en Puebla por el ajuste electoral duraron 4 años, 8 meses las administraciones municipales por única ocasión en la historia por esto del reajuste electoral. Y bueno, pues ahí es como se fueron enterando algunos, pero nadie conocía el proyecto turístico. Lo que vimos sí fue una recopilación de datos que aquí tenemos y que bueno, pues este proyecto fue anunciado por el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle desde inicios del 2014 y lo presentaba como el Valle de Bravo Poblano, con una inversión inicial, dijo él mismo, de 500 millones de pesos y lo presentó como la panacea o que sería una especie de polo de desarrollo para las familias de la región. Como ya lo comentábamos, pues abarcaba principalmente 2 presas, la de Tenango
y la de Nechapa, que son las de este complejo hidroeléctrico que tienen menos contaminación, son las más vírgenes, por así decirlo, porque ya hay asentamientos humanos más grandes a un costado de la presa de Necaxa, hay otras que están en la parte alta, que también están a las orillas de la carretera que conecta al Golfo, la México-Tuxpan-Tampico, que es la presa del Tejocotal, o la otra presa de Omiltemex, que está en el vecino estado de Hidalgo. Recordamos que esta zona geográfica de Puebla está colindando por la parte alta con el estado de Hidalgo y por la parte baja con el estado de Veracruz. Y contemplaba, fíjese ustedes, la construcción de hoteles, restaurantes, un malecón, un club náutico, clubes de vela, al menos un campo de golf que ya se había, incluso trajeron ahí a la golfista mexicana de apellido Lorena Ochoa, la trajeron a pasear a Tenango y a Papatlazolco para que vieras y tomarse fotos con los medios de que aquí se iba a construir un campo de golf. Había áreas residenciales, conjuntos comerciales, un pueblito de esos pueblitos que se crean de manera ficticia para que los turistas sientan que andan en una infraestructura de provincia o en un pueblo, ¿no? Y un parque de las energías, entre otras cosas. Eso lo incluía y así se presentó por allá del 2014 y ya en consecuencia en el 2015 también se dio seguimiento. Los terrenos de las poblaciones que abarcaba era Coahuila, que es parte del municipio de Huauchinango, Tenango de las Flores, también de Huauchinango, es la junta auxiliar más grande y cuya población se dedica prácticamente al cultivo de plantas y flores, son floricultores. Papatlazolco, que también tienen la misma actividad económica. Jaltepec, también del municipio de Huauchinango, Papatlatla, Tlalmaya, las colonias de Hidalgo, todas estas comunidades son del municipio de Huauchinango y solo Jaltepuzla, que está también ahí anotado, es del municipio de Tlaola. Y bueno, en los medios de comunicación ya habían hecho hasta una especie de mapa que circuló y que mencionó en ese entonces en una nota la compañera que en paz descanse, Leticia Ánimas Vargas, que hay que decirlo, que es una de las periodistas poblanas, de las pocas que se atrevieron a involucrarse en estar informando a los pueblos de los diferentes megaproyectos o proyectos de muerte como los conocemos. Y bueno, pues en este mapa podemos encontrar cómo está prácticamente los alrededores de la presa de Nechapa, pues ya ocupado, señalando zonas de restaurantes, casas club, residencial turístico, un condominio, una zona comercial, accesos. Había, eso sí, los cerros, las partes altas se habían determinado como zonas de conservación para que tuvieran sus áreas verdes y sus árboles ahí, pero todo lo demás, pues lo que eran las faldas o lo son las faldas de los mismos cerros y las orillas de las presas, pues ya estaba proyectado, por así decirlo, para que estuviera todo este complejo, ¿no? Una plaza central, un complejo hotelero, un centro de negocios, hay más complejos hoteleros, campos de golf, zonas de conservación. Y bueno, aquí tenemos también parte de lo que se publicaba en los medios estatales, en el portal de consulta, ya proyectando el malcón ribereño en la presa de Tenango, que hasta la fecha no existe. ¿Cuáles fueron las posiciones al respecto? En ese entonces, el presidente de Juan Galindo, de extracción priista, Luis Gerardo Martínez Gómez, en una publicación del 18 de agosto del 2015, pues dijo que por qué no se incluía a Necaxa, que era incluso el nombre del proyecto, pero no se le estaba contemplando. Ahí creemos que había algunas situaciones. En primera, porque había una fuerte resistencia y estaba más vigente el decreto de extinción de luz y fuerza, y el Sindicato Mexicano de Electricistas mantenía una oposición aguerrida, tanto al gobierno de Calderón como después también con Peña Nieto, para recuperar la fuente de empleo, ¿no? Entonces, y creemos también que fue por la alta contaminación que hay en la presa de Necaxa, porque en la presa de Necaxa descarga Huauchinango, descarga Patoltecoya, descargan colonias muy pobladas de la zona suburbana de esta cabecera municipal y distrital,
y bueno, pues la presa de Necaxa resulta la más contaminada y no se le incluyó, además de que ya hay muchas zonas habitadas y creemos que sería más difícil la cuestión del desplazamiento o el cambio geográfico ahí para poder construir un complejo hidroeléctrico. Esta es la presa de Necaxa a la que nos referimos, que es muy pintoresca, pero que está junto con las demás presas de este complejo hidroeléctrico, llena pues, de desechos, desperdicios, lixiviados. En este país, desgraciadamente, no hay leyes, ni los diputados que se dicen de izquierda están más ocupados por preocuparse por la reelección, por extender los periodos de su mandato y todo, pero no hay leyes que sanen los ríos o que obliguen a ciudadanos y autoridades también al saneamiento de las cuencas y de los ríos. Entonces, pues Necaxa, aunque somos un pueblo mágico aquí en Huauchinango y tenemos estos paisajes pintorescos y los presumimos con mucho orgullo a los visitantes, y claro que es un gran orgullo, también nos duele mucho que estas cuencas pues no estén en la agenda de la preocupación. Sí estaban. Recuerdo por ahí un personaje, Alberto Amador Leal, que en paz descanse también, cada vez que estuvo en el Congreso de la Unión o como diputado local, su bandera era el saneamiento de la cuenca de Necaxa. Y bueno, organizaba foros y todos, y hasta la fecha, ni uno ni otro han podido sanear esto. Hay que decirlo, también en el trienio anterior, o en la administración anterior, se construyeron algunas plantas de tratamiento de aguas a las orillas de la presa de Necaxa, una prácticamente frente al estadio 14 de diciembre de Nuevo Necaxa y otra en el paraje de Texcapa, en el municipio de Huauchinango. Esas plantas tratadoras de agua hasta el momento no están funcionando. Millones de pesos, más de 100 millones de pesos se invirtieron en ellas, según notas periodísticas, y hasta la fecha están paradas por cuestiones legales, algunas por cuestiones también de los predios donde se encuentran, pero lo cierto es que hubo mucha inversión y hasta la fecha no se están saneando estas aguas. Recordar algunas de las declaraciones en ese entonces, Daniela Migoya, que fue delegada estatal de la Semarnat, dijo que el proyecto no había ingresado de manera formal, no estaba bien enterada de ese proyecto turístico integral Necaxa, como lo llamó Moreno Valle en noviembre del 2015. Pero lo que sí pasó en ese entonces es que hubo declaraciones extraoficiales donde se dio a conocer que un personaje de apellido Trawitz compró terrenos aledaños a las presas. También habría participado en ello Roberto Moya Clemente, entonces secretario de Finanzas. Esos personajes visitaron la presa de Necaxa y se sabe que incluso el expresidente auxiliar de Tenango vendió algunos terrenos porque pues ya había quien veía esto como un Valle de Bravo al estilo Sierra Norte de Puebla. Bueno, pues hubo adquisición de terrenos a muy bajo precio de su actual valor de los mismos, y esto ocurrió incluso antes de que llegaron los funcionarios del Banco Estatal de la Tierra, porque ellos visitaron a los pobladores incitándolos a vender, ¿no? Convenciéndolos de que venía el desarrollo, lo que siempre mencionan los proyectos extractivistas o de muerte, ¿no? Que iba a haber empleo, que iba a haber desarrollo, que iba a haber progreso, que podían vender sus artesanías, que iba a haber mucho trabajo en esta zona turística. Lo que sí no dijeron jamás es que no iban a poder seguir poseyendo sus tierras porque el plusvalor de las mismas, ya hablando en términos marxistas, se iba a disparar, y un campesino que actualmente tiene una tierra por la cual pues los impuestos son menores o son significativos, imagínense dentro de un desarrollo turístico, aquí con complejos hoteleros y centros de convenciones y todo esto, ¿no? Y entonces trataron de convencerlos. Como anécdota, mencionarles que en el pueblo de Papatlazolco les dijeron a los del Banco de la Tierra, cuando llegaron a reunirlos en la cancha del pueblo y les intentaron convencer para que vendieran sus tierras, les dijeron en Papatlazolco: por esta ocasión los recibimos, pero para la próxima vez que quieran venir a decirnos que vendamos nuestras tierras, sus cabezas van a estar ahí colgadas en donde está el techo de la cancha, ¿no? Y pues Papatlazolco empezó a
por su propia organización, empezó a ponerse como un pueblo aguerrido, sacaron lonas y empezaron a ver quién los visitaba, ¿no? Se volvieron pueblos desconfiados porque ya había una amenaza. Después de esto, bueno, aquí está también el panista Ángel Trawitz, que fue a quien se le achacaban también la compra de terrenos ahí en Tenango. La entonces secretaria de Turismo en el municipio de Huachinango, pues también incitaba a que este proyecto se desarrollara porque se había promulgado, se había dicho que iba a haber empleo, turismo y desarrollo para esta zona netamente indígena. Sus palabras fueron que se han hecho estudios en terrenos particulares para calcular el potencial turístico y se ha trabajado con presidentes auxiliares para elaborar proyectos turísticos. Pero bueno, siempre tuvieron el proyecto con hermetismo, eso hay que decirlo, nunca informaron a los pueblos, de lo cual, lo que sí ocurrió también en la administración pasada, la titular del departamento jurídico, Marlene Ramírez Álvarez, del PRD, hoy, por cierto, se puso la camiseta de Morena y quiere ser presidenta municipal en Juan Galindo, pues llamó a los presidentes auxiliares y ahí les presionó para que convencieran a sus pueblos por aquello de octubre del 2015 para que accedieran a la venta de terrenos y prácticamente pues para que se desplazaran. Gabriel Alvarado Lorenzo, entonces presidente municipal, que por cierto, hoy su esposa es diputada local, Liliana Luna Aguirre, y quiere ser presidenta municipal, ya se puso también a registrarse en línea por parte de Morena. Bueno, pues dentro de sus declaraciones dijo Gabriel Alvarado Lorenzo que de haber despojo o expropiación de tierras para el desarrollo del proyecto integral Necaxa, se opondría él a que hubiera un despojo de tierras. Él sería una barrera más, pero lo cierto es que andaba convenciendo a los pobladores para que aceptaran el proyecto. Él dijo que no conocía el proyecto, que lo conocía a grosso modo. 3 minutos. Y bueno, pues gracias Gerardo, ya nada más decir que para adelantarnos un poco, pues por aquel entonces estuvo la aprobación de la ley de expropiación, varios recordarán aquí en el estado de Puebla, aquí hay una nota de consulta del 13 de marzo del 2014, y bueno, pues donde se daba a conocer que el gobierno del estado podría en determinado momento, por utilidad pública, incluso sin avisarles a los propietarios de predios, realizar actos de expropiación, ¿no? Me voy avanzando. Bueno, ahí recordemos que hubo la ley Bala en el pasado proceso, en la pasada administración, una ley de expropiación, y hubo las modificaciones a la ley orgánica municipal cuando se les quitó el registro civil a los pueblos, ¿no? También paisanos de acá que votaron a favor de la ley Bala, en ese entonces Víctor Giordana Jiménez, y el Partido Verde Ecologista también pues, estuvo impulsando esta ley de expropiación, que de ecologista bien sabemos que solo tiene el escaparate o el nombre, porque pues ya sabemos que se comportan como comparsas de la derecha. Lo cierto es que me voy a empezar a saltar algunas cosas para ya terminar y cerrar. Bueno, aquí están algunas de las especies endémicas, porque aparte este proyecto se encuentra dentro del área natural protegida. Desde el 20 de octubre del 38 fue reconocida esta zona como una cuenca hidrográfica, que es un área natural protegida, y en el 2002 se le recategorizó como un área de protección de recursos naturales, como zona protectora forestal vedada, cuenca hidrográfica del río Necaxa. Mencionar que bueno, pues los muros artificiales que se construyeron para las presas del complejo hidroeléctrico no eran ni para nadar, ni para lanchas de motor, ni para acuamotos, porque según los especialistas, el oleaje causa fisuras y filtraciones. El nivel de las presas también tiene que ser manejado de acuerdo a la demanda del complejo hidroeléctrico. También decir que aquí el papel del Sindicato Mexicano de Electricistas desde un principio, pues era defender la cuenca hidrográfica para suministrar energía eléctrica y también para
la resistencia que se estaba haciendo para la devolución de las fuentes de empleo. Concluir en esta ocasión que efectivamente este proyecto no se pudo culminar, no les dio tiempo, o se encontraron con la oposición de los pueblos, que es también parte de lo que hoy reconocemos. Hubo fuertes reacciones, principalmente en Papatlazolco, junto con compañeros de Coahuila que se oponían al gasoducto Tuxpan a Totonilco, que ya sabían lo que era un proyecto de muerte. Estuvimos haciendo brigadas de información en los pueblos que ya mencionamos, y bueno, esto generó que sí hubiera reacciones en diferentes comunidades. Nos teníamos que reunir por la noche, proyectar con un cañón las diapositivas que ustedes mismos están viendo ahorita, y gracias a esto creó una resistencia a informarles a los pueblos. Hicimos trípticos también, bilingües en castellano y en náhuatl, para informarle a estas comunidades qué era lo que estaba pasando, ¿no? Sí hubo algunos trabajos previos, pero lo que nos dimos cuenta es que gracias a la resistencia de los pueblos, gracias a la información, porque la información es básica para que los pueblos puedan decidir, pues hubo también esta reacción de que los pueblos empezaron a desconfiar y no les dio tiempo. Lo que sí es que no sabemos, o no les dio tiempo, o se encontraron con la oposición de los pueblos, o ambas cosas, pero tampoco sabemos dónde quedaron los 500 millones de pesos que inicialmente anunciaron para este proyecto y a dónde fueron a parar. Lo consideramos los compañeros de Pueblos Unidos contra el Despojo, de Necaxa Energía en Movimiento, de Sierra Norte Energía en Movimiento, otra organización, y de Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos, como un triunfo a la organización, a la información y a la resistencia de los pueblos. En especial, una mención al pueblo de Papatlazolco, que fue muy contundente y unido a decirle no a los del Banco de la Tierra, a la Secretaría de Turismo, al gobierno municipal y al gobierno del estado, y que fueron también muy rudos al decir, pues ahorita por las buenas vienen y los recibimos, pero después ya no respondemos porque no vamos a permitir el despojo, el desplazamiento y que nos muevan de nuestros terrenos de cultivo y de nuestras tierras donde desde nuestros abuelos hemos habitado esta región. Con ello concluiría, Gerardo, y agradecería a todos que nos estén sintonizando y que me hayan escuchado a mí en lo particular. Enhorabuena por este encuentro virtual en defensa del agua, el territorio, la tierra y todo lo que implica nuestro medio ambiente. Saludos a todos.